Hola hermanos, los saludo en nombre del Señor. Bienvenido a un nuevo capítulo sobre nuestra serie de estudio de Viendo a Cristo en toda la Biblia. El día de hoy analizaremos dentro de nuestra cadena de estudio el libro de los Salmos. El libro de los Salmos, debido a su extensión, cuando hablamos de ver a Cristo en toda la Biblia, el libro de los Salmos, perdón, es muy amplio, porque de hecho es una compilación de 150 escritos. Así que lo vamos a dividir este estudio en dos partes para no alargarnos tanto. ¿Ya? Dicho eso, entonces comencemos. El libro de los Salmos, su nombre como tal, significa un cántico interpretado con el acompañamiento de instrumentos de cuerda. Este nombre se empezó a utilizar en la Septuaginta, recordemos que era la versión al griego del Antiguo Testamento judío. Esta versión fue la primera que utilizó el nombre de Salmos, que tiene ese significado. En cambio, en hebreo significa Tehilim, que literalmente es alabanzas. Este es el nombre que le dan los judíos al libro de los Salmos, alabanzas. Sobre su autor, muchos salmos de por sí tienen siempre un título, o casi siempre tienen un título, y muchas veces ese título vincula el salmo con un individuo o un grupo en particular. Esta vinculación puede ser de dedicatoria, por ejemplo, cuando el salmo dice a David, es decir, no menciona a su autor, pero menciona que el autor lo escribió, entre comillas, para David. Este título de vinculación también puede ser sobre contenido. Cuando el título dice, por ejemplo, sobre David o sobre algo específico. Entonces, no indica su autor, pero sí indica el tema. Y en último lugar, este título también de vinculación puede ser sobre su autoría, cuando dice literalmente por David. ¿Ya? Eh, no es misterio para nadie de que de todos los autores de los salmos, el más citado por lejos es David. Él redactó efectivamente la mayoría de los salmos. Pero también tenemos otros autores, por ejemplo, Moisés, que escribió uno, Salomón, que escribió dos, los hijos de Coré, que escribieron 12, Asaf, que escribió 11, los hijos de Etán, uno, y muchísimos otros salmos que no tienen autoría conocida. ¿Ya? Entonces, de forma popular podemos atribuir los salmos a David, pero también hay otros que aparecen en su título y otros que simplemente no aparecen. ¿En qué situación fueron escritos los salmos? ¿Cuál fue la ocasión que motivó su escrito? Eh, lo primero que tenemos que entender es que fue escrito, perdón, por individuos inspirados por el Espíritu Santo, pero en respuesta a experiencias personales o colectivas específicas, ¿ya? Momentos de su vida. Por ejemplo, tenemos la esperanza que sentía en los tiempos de Moisés, la esperanza a través del desierto. También las distintas experiencias del rey David, previo a ser rey y luego ya una vez siendo rey. Y también encontramos experiencias del periodo posterior al exilio babilónico, o sea, una vez que el pueblo volvió, estamos hablando de la época de Esdras, Nehemías y después. El libro de los Salmos fue escrito en distintas ocasiones. Durante todo el Antiguo Testamento fue escrito el libro de los Salmos, fue una compilación, desde la época de Moisés hasta la época de Esdras, o sea, todo el Antiguo Testamento. Eh, ¿Cómo podríamos definir el libro de los Salmos? ¿En qué categoría? La respuesta principal a esta pregunta es que los salmos son un libro poético, ¿ya? Los salmos son poesía, pero dentro de la poesía, en los salmos encontramos distintos tipos, según su uso y según su motivación. Por ejemplo, encontramos entre los salmos himnos. Himnos que, se, que son principalmente alabanzas desbordantes. Tiene muchas características propias los himnos dentro de los salmos, pero específicamente estos se basan en una alegría muy desbordante. No significa que el resto de los salmos no sean himnos, pero específicamente dentro de los salmos hay unos que llamamos himnos que expresan una alegría desbordante, una satisfacción con lo ocurrido y la bendición del Señor. También encontramos otro tipo de salmos dentro de la poesía, que son los lamentos, que contrariamente a la primera categoría, los lamentos son emociones en momentos de mucha tristeza o de pérdida, que siempre expresan su sujeción a Dios, siempre expresan que confían, pese a todo, en Dios y que esperan en Dios su pronto auxilio. Estos son los lamentos. También encontramos las acciones de gracias, que al igual que los himnos, expresan una alegría desbordante,
pero los himnos siempre es algo más inmediato. Es decir, Señor, yo te alabo por lo que hiciste conmigo. Pero generalmente las acciones de gracias en los salmos era por acciones más pasadas. O sea, Señor, yo te alabo porque tú creaste la tierra. Señor, yo te alabo porque tú liberaste al pueblo de Israel, etcétera, etcétera. Entonces, a diferencia de los himnos, la acción de gracias es de algo más pasado, algo más general. También encontramos salmos de seguridad, que está ubicado más o menos entre los lamentos y las acciones de gracias. Es un momento que es triste, pero aún así no es desesperanzado. Es un momento de dificultad, pero con atisbos de una esperanza. Entonces, los salmos de seguridad es, la estoy pasando mal, pero tengo fe en que va a solucionarse esto. ¿Ya? Entonces, los salmos de seguridad están entre los himnos y los lamentos. También están los salmos reales, que lo que hacen es potenciar la idea de que Dios es el rey por sobre todo a través del ejemplo del reinado terrenal. O sea, a través del ejemplo de David, de cómo él es rey, se exalta que Dios es rey por sobre todas las cosas. Hay muchos salmos de este tipo. Y también por último encontramos salmos de sabiduría, que son salmos que perfectamente lo podríamos agrupar junto a Job, junto a Lamentaciones, junto a Eclesiastés. Estos salmos de sabiduría lo que son expresiones directas de la sabiduría de Dios. ¿Ya? Entonces, para que te vaya bien, haz esto, para que no te vaya mal, haz esto otro. ¿Ya? Salmos de sabiduría. Sobre los títulos de los salmos, ¿qué variaciones podemos encontrar en sus títulos? Eh, ya les comentaba antes que existían de autoría, ¿ya? De autoría. Pero también encontramos títulos en los salmos que se refieren a antecedentes históricos, que al mismo título nos señala qué historia está contextualizando este salmo. Es decir, este salmo fue escrito con mucha alegría porque fue posterior a que el Señor bendijo al pueblo en esta batalla, por ejemplo. O este salmo podemos entender que es con mucha tristeza porque fue escrito por David cuando estaba arrancando de Saúl, etcétera, etcétera. Entonces también, aparte de los títulos de autoría, también tenemos títulos de antecedentes históricos. En tercer lugar, tenemos títulos de género que determinan y dicen este tipo de salmo, qué tipo de salmo es, la categoría que conversábamos recién. Entre ellos podemos mencionar dos principales que son los mismor, que son como tal los salmos, y están los shir, que son cánticos. Aun cuando todos los salmos se cantaban, el shir tenía una métrica distinta que permitía ser cantado de una manera más fluida. También encontramos en cuarto lugar títulos de los salmos sobre su dirección musical, con qué instrumentos ser tocados, con qué pausas musicales, con qué acento musical, cuándo cantar más fuerte, cuándo cantar más despacio. Entonces, los títulos de dirección musical. ¿Qué salmo era idóneo para ser cantado junto a flauta? ¿Qué salmo era idóneo para ser cantado junto a instrumentos de cuerda? También ciertas anotaciones musicales, cuándo hacer una pausa, cuándo acentuar la voz, etcétera, etcétera. Y en último lugar, tenemos títulos dentro de los salmos que son sobre instrucciones. Son instrucciones a cómo deben ser cantados. El más conocido es cuando comienza el título diciendo cántico de ascenso gradual. Es decir, que el salmo se empezaba cantando de una forma más suave y lentamente va avanzando en su volumen hasta que toda la congregación clamaba a una sola voz. ¿Ya? Esto es sobre los títulos de los salmos. Como les decía adelante, los salmos es un libro, es el libro de los salmos, por eso no decimos capítulo 1, capítulo 2, sino que es el Salmo 1, Salmo 2, porque los salmos es una recopilación de las alabanzas que el mismo Señor, eh, mediante el Espíritu Santo, eh, él determinó que fuese escrito, ¿ya? Y le inspiró para que distintos escritores escribieran estos salmos. Y una vez compilado ya el Antiguo Testamento, se compiló la totalidad de los salmos. Es difícil establecer un bosquejo porque todos son distintos, todos hablan de cosas distintas, pero sí hay un cierto orden que le daban los hebreos antiguamente, que era que dentro del libro de los Salmos podemos encontrar 5 libros. ¿Por qué 5 libros? Para que concordaran con la misma categoría de 5 de los que está distribuido el Pentateuco. Entonces, al igual que el Pentateuco, los salmos representan algo de mucha importancia para los judíos, ¿ya? Por eso lo establecieron en 5. En primer lugar, podemos encontrar el libro primero, que va desde el Salmo 1 al Salmo 41. ¿Qué tema en común podemos encontrar en estos primeros 41 salmos? En que se presenta el pacto de Dios con David, lo que llamamos el pacto davídico,
con el Salmo 1, luego las promesas de este pacto y finalmente el cumplimiento de este pacto. ¿Ya? Estos 41 primeros salmos podemos encontrar esta narrativa. Cada uno abarca distinto, como les decía. La gracia de los salmos es que abarcan la totalidad de emociones humanas referentes a Dios. De ahí que cada uno de los 150 salmos sea especialmente importante para nosotros. ¿Por qué deberíamos cantar los 150 salmos y por qué deberíamos estudiar los 150 salmos? Porque cada uno abarca la complejidad del ser humano y sobre todo del carácter de Dios. Pero estos primeros 41 apuntan a esto. En segundo lugar, el libro 2 va desde el Salmo 42 al Salmo 72. Básicamente, estos 30 salmos nos narran la transición a Salomón. O sea, cómo el pacto pasa del rey original, por así decirlo, el rey David, que tuvo este pacto, a Salomón, cómo él es heredero de este pacto. Ya en el libro 3, del Salmo 73 al Salmo 89, encontramos más desesperanza, encontramos un tono más amenazante, encontramos cómo este pacto aparentemente fracasa, cómo el pecado, cómo los enemigos llevan a que este pacto pareciera fracasar y cómo se sufre a raíz de esto. ¿Ya? Estos 16 salmos enfatizan esto, una sensación más bien negativa, pero siempre con la esperanza puesta en el Señor. Ya en el Salmo 4, luego de haber pasado por esta baja desesperanzadora, en el libro número 4 del Salmo 90 al Salmo 106, encontramos una esperanza en el Rey definitivo. Como, independiente de quién fuese el Rey, siempre había una connotación más bien negativa, pero en este libro cuarto, dentro de los Salmos, encontramos un tono más esperanzador en que eventualmente habrá un Rey que será el Rey definitivo. Y finalmente en el libro 5, que son los últimos salmos del 107 al 150, encontramos una mixtura de salmos referentes a la verdadera adoración a Dios, con distintos temas, pero siempre apuntando a cómo se le adora realmente a Dios. ¿Cómo se muestra el carácter de Dios en los salmos? ¿Cómo podemos ver que el Señor se muestra sus características que Él ha querido transmitirnos? ¿Cómo se muestra en los salmos? ¿Qué teología encontramos en los salmos? La primera cosa que tenemos que considerar, muy importante, es lo que les decía, de que los salmos fueron escritos durante todo el periodo del Antiguo Testamento, pasando por Moisés, David, incluso después del exilio. El pueblo siempre pasó por cosas muy distintas. Estuvo esclavo en Egipto, eh, pasó por el desierto, se equivocó, fue infiel al Señor, se arrepintió y fue fiel al Señor, se instituyó el tabernáculo, vio milagros portentosos, luego vinieron los jueces y tuvieron que determinar justicia para separarse de los pueblos paganos. El pueblo falló, de hecho falló tanto que quiso tener un rey por sobre Dios inclusive, y el Señor terminó poniendo a David. Luego tenemos un episodio grande de reyes hasta que el pecado de Israel fue tanto que fueron al exilio, a Siria y Babilonia. Desesperanzados buscaron a Dios nuevamente y el Señor los perdonó y volvieron del exilio. De la mano de Zorobabel, Nehemías y Esdras, el pueblo se arrepintió y buscaron a Dios nuevamente. ¿A qué me refiero con todo esto de resumen? El pueblo pasó por muchas cosas, por alegría, por tristezas, por esperanza, por desesperanza, por fidelidad, por infidelidad, por milagros, por silencio. Pasó por muchas cosas. Entonces, por tantas cosas pasó que muchas características del carácter de Dios se muestran en los salmos. El carácter de Dios entonces es tan amplio en el libro de los salmos como en todo el Antiguo Testamento. Si consideramos todos los libros del Antiguo Testamento, el Pentateuco, los históricos, los poéticos y los profetas, el Señor se muestra de distintas formas, su carácter se muestra de distintas formas. Y en el libro de los Salmos es como un resumen. De hecho, Martín Lutero llamaba al libro de los Salmos una Biblia pequeña y también le llamaba el resumen del Antiguo Testamento. Entonces, de por sí el libro de los Salmos nos da una completa revelación sobre el carácter de Dios. Nos revela de una forma muy completa el carácter de Dios. Mi consejo es que si queremos conocer a Dios, queremos saber lo que Él ha hecho, queremos conocer sus características, queremos saber qué es lo que, qué es lo que pide de nosotros, qué es lo que Él ha instituido para que le busquemos,
¿Cómo debemos responder ante Él? Un excelente punto de partida es leer los Salmos, es leer el libro de los Salmos, porque la totalidad, los 150, apuntan al carácter de Dios de distintas perspectivas, considerando nuestros propios sentimientos, nuestras propias vivencias. Es muy, muy rico el libro de los Salmos. Considerando la diversidad y riqueza del carácter de Dios revelado en el libro de los Salmos, podemos encontrar una característica dominante dentro de los 150 Salmos, que es que Dios es el Rey soberano. Dios es Rey por sobre todas las cosas. Muchísimos salmos, 150 salmos, cada uno apuntando a algo distinto, pero siempre tienen una tonalidad constante, que Dios es el Rey por sobre todo. Por mencionar algunos, el Salmo 47, los primeros 2 versículos, dice: pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es terrible, Rey grande sobre toda la tierra. De una forma poética, llama a todas las naciones, no solamente el pueblo de Dios, sino que a todas las naciones, aclamad a Dios, porque Él es el Rey grande, es terrible, o sea, su magnificencia, su reinado es tan gigante que aquí el apelativo que utiliza el salmista es terrible. Lo mismo se refiere de una manera distinta el Salmo 24. Dice: de Jehová es la tierra y su plenitud. O sea, al Señor le pertenece todo, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y afirmóla sobre los ríos. O sea, al Señor le pertenece todo. Él es Rey y soberano por sobre todas las cosas porque Él las creó. Sobre el 145. ¿Qué nos queda de afirmar que Él es el Rey? Obviamente la adoración. Adorarle porque Él es el Rey por sobre todas las cosas. Ensalzarte, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre por siglo y para siempre. Entonces, ¿qué carácter de Dios, qué perspectiva de carácter de Dios se nos muestra en el libro de los Salmos? Principalmente de que Dios es el Rey por sobre todas las cosas, que Él es el Rey de reyes y Señor de señores, y por lo mismo merece toda nuestra adoración, no solamente la de su pueblo, sino que la de todo ser viviente, toda la tierra y su plenitud, todo lo que habita en la tierra debe adorar a Dios, porque Él es el Rey por sobre todas las cosas. Ya como subcategoría, bajo la idea de que Dios es el Rey por sobre todas las cosas, subyacen dos subtemas. Dios es Rey y se nos muestra como un Dios Rey porque es creador, y un Dios Rey como redentor. ¿Ya? Entonces, tema principal, Dios es Rey, pero encontramos dos subtemas que es Dios creador y Dios redentor. Como Dios creador, muchísimos salmos. De hecho, ya algunos que leímos recién apuntaban a eso. El Salmo 8, por ejemplo, conocidísimo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. O sea, poéticamente, como el salmista se refiere a que al final todo lo que es creado, todo lo creado lo creó Dios, como con su mano, con un cuidado precioso, con un amor por su creación absoluto. Por eso se refiere a que es una obra de sus dedos. Lo formó como desde el barro, no como quien establece un par de leyes y se va y externaliza, hace que un tercero se encargue de la creación, sino que él mismo, con mucho amor. Y el salmista griega dice: cuando veo estas cosas, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre que lo visites? Entonces, Dios es el Rey por sobre todas las cosas porque Él las creó. El Salmo 19. Voy a volver a decirlo. El Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Entonces, ¿quieres conocer a Dios? ¿Quieres conocer su carácter? ¿Quieres conocer el poder que Él tiene? Mira el cielo, mira la creación. Absolutamente impresionante. Él es el Dios creador de todas las cosas y la creación nos muestra su gloria. Y por último, ya de una forma más íntima, el Salmo 139. Él es el Dios que creó todas las cosas, la luna y las estrellas. Su gloria se nos muestra en toda la creación, pero también Él me creó a mí. Él me creó como ser humano, como corona de la creación. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. O sea, el Señor creó todas las cosas y también me creó a mí. Entonces, Él es el Rey de mi vida porque Él me creó. Y en segundo lugar, como tema subyacente, Dios es el Rey sobre todas las cosas porque Él es el Dios redentor.
Él es el que me libera del sufrimiento. Él es el que compra mi libertad. Es el que me libera de la esclavitud. Por eso es mi rey, por eso es el rey de nuestra vida y por eso se merece toda adoración. Algunos salmos que apuntan a esto que también conocemos. El Salmo 18. Amarte, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fuerte mío, en él confiaré, escudo mío y el cuerno de mi salud, mi refugio. El Señor es el único que tiene el poder de liberarnos de la angustia, del dolor, del sufrimiento. Solamente es el único que es capaz de limpiar nuestros pecados, es capaz de romper nuestra conciencia pecaminosa y liberarnos de esta esclavitud constante de pecar. Él es mi redentor. Lo mismo decía el salmista. Por eso es que lo adoramos, por eso los salmos apuntan a plena adoración, porque Él me da libertad, Él me cuida y me bendice. El Salmo 34. Clamaron los justos y Jehová oyó y librólos de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salvará a los contritos de espíritu. El Señor es nuestro Rey, el Señor es nuestro Creador, el Señor es nuestro Redentor. Él nos escucha, está atento a nuestra oración y nos libera de la angustia. Haciendo eco las palabras de Cristo, el Señor nos da una paz que no es como la que el mundo nos da. Y esa paz que nos deja sobrepuja todo entendimiento. Solamente Él es capaz de consolar el corazón angustiado. Por eso le adoramos, porque Él me libera de la angustia. Y el Salmo 31 agrega sobre lo mismo. En ti, oh Jehová, he esperado, no sea yo confundido para siempre. Líbrame en tu justicia. Nosotros esperamos en el Señor y sabemos que esperar en Él es lo mejor, porque esperando en Él no se va a hacer nuestra voluntad, sino que se va a hacer la de Él, y su voluntad es siempre agradable, santa y perfecta. Entonces yo no voy a estar confundido, no voy a estar desesperanzado, sino que confiando en Él, Él me va a librar. Él me va a dar una paz y un gozo que sobrepuja toda nuestra capacidad de entendimiento. Entonces, recapitulemos. El libro de los Salmos se nos muestra a Dios como Rey por sobre todas las cosas y merece toda adoración porque siendo Rey nos creó, es Dios creador, creó todas las cosas y también es nuestro Redentor. Él nos libera, nos da la salvación, pero también nos libera de la angustia y de la opresión y las tribulaciones. Llegando al meollo de nuestro estudio, Cristo en los Salmos. ¿Cómo vemos a Cristo en los Salmos? Jesús, nuestro Rey, digno de alabanza. Lo mismo que hablamos sobre el carácter de Dios, la teología en el libro de los Salmos, es esto. Cristo nuestro Rey, y porque es Rey, es nuestro Rey, es digno de toda alabanza. Salmo 103:1, bendice alma mía a Jehová y bendigan todas mis entrañas su santo nombre. O sea, el libro de los Salmos nos llevan a Cristo. El libro de los Salmos nos lleva tanto a Cristo que lo único que nos queda es que como que nuestras entrañas, como que toda nuestra piel nos salga por los poros una alabanza. Leemos el libro de los Salmos y no nos queda ninguna otra cosa que quedar con la boca abierta y decir, Señor, en realidad te alabo, la gloria sea únicamente para ti, te alabo, te alabo, te alabo, mi vida te alaba, mi familia te alaba, mi boca te alaba, mi tiempo te alaba, mi testimonio te alaba. ¿Por qué es tan importante ver a Cristo en el libro de los Salmos y por qué tuvimos que repartir este estudio en dos? Lucas 24:44. Cristo, una vez resucitado, les dice a sus discípulos, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. O sea, esto recapitulando lo que Cristo les había dicho antes de haber resucitado. Que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí, o sea, de Cristo, en la ley de Moisés, el Pentateuco, en los profetas y en los salmos. Entonces, el Señor aquí hace referencia a que cuando aún estaba previo a su crucifixión, les había mencionado, les explicaba a sus discípulos todo lo que le iba ocurriendo y cómo eso estaba evidenciado en todo el Antiguo Testamento, también en los Salmos. Entonces, los Salmos, en palabras de Cristo mismo, evidencian su testimonio, evidencian su vida. Por mencionar algunos. Cristo validaba esto porque utilizaba él mismo los Salmos cuando se refería a él mismo. Cuando él quería utilizar algún ejemplo para referirse a él mismo, utilizaba muchas veces los Salmos. Por ejemplo, en Mateo 22, y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué os parece del Cristo? ¿De quién es hijo?
dícele de David. Él les dice, pues ¿cómo David en espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, entre tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? O sea, el Señor le pregunta a los fariseos, ¿quién creen ustedes que soy yo? Y ellos le dicen, nosotros creemos que desciendes de David. Punto. Y ahí le dice, pero ¿cómo David escribió en uno de los salmos refiriéndose a mí como el Señor? ¿Y cómo si yo solamente fuese su descendiente, él me llamaría a mí Señor? Y entendiendo esto, quedaron con la boca abierta y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. O sea, previamente a esta referencia, a este salmo, los fariseos eran muy hostigosos, lo buscaban, lo buscaban. Pero después de haber hecho él esta referencia, les dijo, yo soy Dios mismo, haciendo referencia al salmo. ¿A qué salmo? Al salmo 110. Entonces él utilizó el salmo para decirle, miren, lo que escribió David ahí soy yo. O sea, yo, el verbo encarnado, yo estoy en los salmos. Por ejemplo, en el salmo 110. También Cristo se refirió a él mismo cuando estaba en la cruz, utilizando un salmo. Todos lo conocemos. Cuando finalmente exhaló, cuando murió, cuando entregó su vida, nuestro Señor Jesucristo dijo las palabras en arameo, Elí, Elí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que es una expresión literal sacada del Salmo 22. Entonces, como el salmista sufría, Cristo sufría. Entonces, el sufrimiento expresado por el salmista en el Salmo 22 era una sombra de lo que había de venir. El sufrimiento real es de Cristo en el Salmo 22. Antes de terminar esta primera sección de este estudio de Cristo en los Salmos, tenemos que hacer referencia a algo bien importante. Lo que ya hemos hablado, la hermana Paula menciona en la escuela dominical, la hermana Carla lo explica en el Catecismo Infantil de Westminster, lo que es el pacto de gracia. ¿Qué es el pacto de gracia? Que Dios le dio a Cristo un pueblo escogido. ¿Y Cristo qué iba a hacer? Como su representante, iba a cumplir por ellos e iba a pagar el precio para que ellos pudiesen ser salvos. Esto es el pacto de gracia, de una manera muy simple. ¿Cuál es el papel de Cristo en este pacto de gracia? En que, en primer lugar, Él es el Señor del pacto, Él es el líder del pacto, Él actúa como representante de todos nosotros. Entonces el Señor le dio un nombre, Dios le dio a Cristo un nombre que es sobre todo nombre para que toda rodilla se postre ante Él. Así que la alabanza es para Él, ya que Él es el Señor del pacto, ya que producto de Él es que somos salvos, toda la alabanza debe ser para Él. Dicho de otra forma, los salmos los dirigimos a Él. ¿A quién van dirigidos los 150 salmos? A Cristo. La alabanza, ¿para quién es en los salmos? Para Cristo. Pero también, Cristo no solamente el Señor del pacto, sino que también es el siervo del pacto. Él no solamente es el Rey de Reyes, porque somos su pueblo, sino que Él pagó por nosotros. Él sufrió por nosotros. Entonces, Él entona junto a nosotros los salmos. Lo que les decía recién, el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así como el salmista entonaba esto, así como nosotros podríamos entonar esto cuando nos sentimos desesperanzados, Cristo lo ratificó en la cruz. Él canta los salmos junto a nosotros. Entonces tiene un papel doble en los salmos. Le cantamos a Él, pero Él también los canta con nosotros. Por eso en Hebreos 2:12, hablando de Cristo, dice, diciendo, Cristo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Entonces Cristo a través de los salmos lo vemos de dos formas. Le cantamos a Él, pero también Él estuvo sujeto a carne para compadecerse de nosotros, como dice el libro de Hebreos, nuestro sumo pontífice, que sufrió en la carne como nosotros, para que se compadezca de nosotros. Cristo también canta junto a nosotros los salmos. Esta es la primera parte de nuestro estudio. Dejamos para la próxima semana el estudio específico ya de los salmos de Cristo. Esta semana hemos hecho una introducción al libro de los salmos, hemos contextualizado el libro de los salmos, algunas características de este libro, hemos visto el carácter de Dios en este libro y también hemos descrito por qué es tan importante ver a Cristo en el libro de los salmos. La alabanza es para Cristo y Él canta junto a nosotros. Y Cristo mismo ratificó que los salmos hablaban de Él. La próxima semana, si Dios así lo permite, vamos a estar viendo algunos de los salmos, no todos por el tiempo, pero algunos de los salmos que específicamente apuntan a Cristo y cómo nos apuntan a Cristo.
Les dejo entonces la tarea para que nos encontremos la próxima semana y podamos estudiar la segunda parte de nuestro estudio de Viendo a Cristo en el libro de los Salmos. Que el Señor les bendiga.